Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias, nuestra emisión número 705, una emisión que en el caso de las redes sociales, tanto del Facebook Live como también del YouTube, sé que es adelantada y además de adelantada van a aprovechar nuestros amigos y nuestra audiencia que siempre se conecta muy tarde, por cierto, desde Europa, distintas partes de Europa nos acompañan y siempre los hago esperar hasta las 12 de la noche, 1 de la madrugada, pues hoy 4 de julio, siendo feriado acá en los Estados Unidos y teniendo una agenda completamente distinta a la que normalmente nos sometemos, nos damos esta licencia para salir un poco más temprano. Además, porque hoy tenemos un tema de lujo, y digo de lujo porque nuevamente nos concentramos en el país que dio origen a todo este movimiento América es Noticia, a toda esta iniciativa comunicacional, y fue justamente Venezuela. Venezuela ha sido un país que tradicionalmente hemos venido analizando y compartiendo espacio entre los distintos países de nuestro continente, pero particularmente dadas las condiciones que tiene Venezuela y los últimos movimientos, sobre todo con el estamento militar por parte del régimen de Maduro, consideramos necesario hacer una pausa y analizar principalmente Venezuela, tal vez de manera colateral. También vamos a estar hablando de Nicaragua, pero principalmente Venezuela, insisto, para entender por dónde va el camino del régimen venezolano, qué pretende conseguir con estos últimos movimientos militares, con los ascensos, con los aumentos y qué está ocurriendo en términos de la población. Aquellos que ya sé que están conectados conmigo desde Venezuela, cuéntenos cómo está la situación en este preciso momento y además identifiquen desde dónde se encuentran, porque ha ocurrido, y tuve la oportunidad de conversar con una persona que aprecio mucho y me comentaba que la realidad que se vive, por ejemplo, en Caracas, no es igual a la que se vive en el resto del país. Si uno basta con salir al interior del país, bien sea al oriente, el occidente, en los llanos, y pareciera ser que está en una especie de país en guerra, estilo Afganistán, donde cayeron bombas y donde la gente está en las calles, lo que queda de las calles, las casas arruinadas, algo muy parecido a lo que ha ocurrido en Cuba, pero de manera precipitada, acelerada. Bueno, eso es lo que vamos a estar comentando el día de hoy. Por lo tanto, les pido a aquellos que especialmente están hoy en Venezuela que nos cuenten desde dónde se están conectando y cómo ven la realidad de su entorno. Ya nosotros tenemos una cosmovisión del tema, pero vamos a enriquecer la discusión del día de hoy a partir de los testimonios de todos y cada uno de ustedes. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, quiero aprovechar, siendo que tenemos al YouTube también conectado, en saludar a todas las personas que nos acompañan en este momento. Alfredo Guillén, Berta María Araujo, también Ligia Yolanda Coronis, también desde Tenerife. Fíjense que nuestra gente de Europa sé que van a apreciar muchísimo que hayamos adelantado el programa de hoy. Sí, bastante mejor. Mi querido amigo Marcos Urbina de AEB Stereo también está conectado en este preciso instante. Qué bueno tenerte acá en casa. Bueno, por ahí justamente Berta dice, hoy me vas a dejar dormir. Berta nos acompaña desde Portugal. María Rodríguez también nos saluda desde Guadalajara, en España. Me dice que me veo mejor, qué bueno que sea así. Anabel Felipe Ramírez también, Rosy también, Miguel Sosa, un abrazo para ti, Miguel, para mi madre, Magalia Maré, que también está conectada, Margarita Sánchez también desde New York. A ver a quiénes más tenemos por acá. Un poco más abajo, bueno, Arturo Enríquez también, que está conectado de AEB Stereo, de AEB Colombia. Qué bueno, qué buena noticia saberlo, Marcos, bienvenido. Marcos Bartoloni también. Mónica Salazar, como siempre, dice de mi parte, y de Lina, quien envía saludos a todos. Ella me dijo que hoy tendrá que ver el programa en diferido. También, como les comentaba, mi madre está por allí conectada. Elena Madán también con nosotros. Aida Cabrera, Leandro Area Pereira. ¿Quiénes más se me van por acá? Bueno, Tania Llavaneras también. Albani Montilva, fíjense que dice una panela de jabón. Hablando ya en concreto de lo que ocurre en Venezuela, y te lo agradezco, Albani. Una panela de jabón Camay
cuesta 15 millones de bolívares en Puerto Ordaz. Los que no saben a qué nos referimos, es simplemente la barra de jabón con la que usted se baña tradicionalmente todos los días. Bueno, pues cuesta 15 millones de bolívares en Puerto Ordaz, al sur de Venezuela. En Barinas, un cartón de huevo, 7 millones de bolívares. En Caracas, un lavaplatos Acción, 6 millones de bolívares. Un poco para ir entrando en materia, en concreto, cuál es el drama que estamos viviendo y que viven nuestros hermanos venezolanos que se encuentran en el país, aún la inmensa mayoría se encuentra en el país, que están viviendo. ¿Cómo hacen para sobrevivir? Es una gran interrogante que nos hacemos, porque si no ganas más de 3, 4, 5 millones de bolívares mensuales, en el mejor de los casos en promedio, pues ¿cómo haces para sobrevivir? ¿Cómo haces para llevar el alimento a tu casa, a tu hogar, a tus hijos? ¿Cómo haces para darle la medicina a tus chiquitos que de pronto puedan tener una alergia, una fiebre, un cuadro viral? ¿Cómo están haciendo desde Venezuela? Porque independientemente de que se envíe comida, alimentos, etcétera, desde distintas partes de nuestro mundo, la gran realidad es que no llega a absolutamente todos los venezolanos. Será una minoría de los venezolanos a quien le llega este tipo de ayuda. Y el gobierno empecinado en mantenerse a costa de la muerte de su propio pueblo. Esto también lo vamos a estar comentando en minutos. Andrés también está con nosotros, pues de Guacharracos por el Mundo. Espero que lo haya dicho bien. Un honor tenerte acá, pues mucho mejor. Vamos a ver, Lorena Quintero también, Alexis Márquez, un abrazo, está conectado también. Marcos Bartoloni nos saluda desde Holanda. Qué bueno que estás por allí. Elsa Sanovini también. ¿Qué tenemos más por acá? Bueno, fíjense que Andrés nos dice que hace mucho calor acá en Florida también. Veo tu programa y me voy a Cape Cod en Massachusetts a recoger brisa del mar. Qué bueno. Leandro Pereira, Emerson ya está con nosotros. Me adelanté, Emerson, a nuestra gente de CNS Florida Central. Jaime Corona también dice, salúdenme. Bueno, ya sé de qué se trata. Andrés dice, imagínate aquí en un cactus, que un cactus vale $10, casi el sueldo de un mes allá en Venezuela. Bueno, pues ahora sí, vámonos en concreto para compartir con todos ustedes lo que tenemos preparados para el día de hoy. Arrancamos. El régimen venezolano ha hecho algo sistemáticamente coherente durante sus 20 años de mandato. Y ustedes me dirán, ¿cómo es posible que hables de coherencia? Pues sí, la coherencia puede ser utilizada para bien o para mal. Y la coherencia ha sido fundamentalmente establecida en el despilfarro de los recursos del Estado. Para aquellos que aún pretenden e insisten en decir que las desgracias en Venezuela son a causa de las supuestas sanciones y bloqueo de los Estados Unidos, déjenme decirles dos cosas en concreto. La primera, Cuba sistemáticamente acusó a Estados Unidos de un bloqueo que, aunque le afectó parcialmente, no fue la razón fundamental para llevar al pueblo cubano a la miseria. Ese es el primer elemento. Dentro de ese primer elemento, y hablando del supuesto bloqueo de Estados Unidos a Venezuela, hay que destacar que las sanciones en concreto de la administración, cerrando la de Obama, que fueron muy escuetas, prácticamente inexistentes, y las de Trump, que se han venido con muchísima fuerza, no llevan ni siquiera 2 años aplicándolas a funcionarios venezolanos y a empresas del Estado venezolano que han incurrido en ilícitos fiscales, en lavado, etc. Por lo tanto, les pido que hagan un ejercicio, sobre todo aquellos que están en Venezuela, a ver si es que acaso desde hace 2 años para acá es que la realidad está así. Y ustedes saben que la respuesta es no, es un rotundo no. Venezuela ha venido destruyéndose poco a poco desde el mismo momento en el que comenzó Chávez. Hubo un momento en el que se vivió una burbuja producto de la cantidad de dinero que había, no por una buena gestión, sino porque el barril del petróleo, que no llegaba a $10, se disparó hasta $100 y teníamos una bonanza petrolera descomunal. Bueno, pues en ese momento vivimos una burbuja, malgastamos los recursos, el Estado venezolano se hizo mucho más fuerte, abusó de las funciones que tenía y terminó convirtiéndose en un Estado dictatorial, destruyendo lo que queda. Bueno, entonces le digo, el primer elemento es una gran falacia decir que lo que ocurre en Venezuela es a causa de las sanciones de Donald Trump, de la Unión Europea, de Panamá y de Canadá. Esa es la primera gran falacia. Y la segunda es que las razones
que esgrime el régimen venezolano se caen casi que de inmediato, toda vez que el gobierno, el régimen de Maduro y en su oportunidad el de Chávez, aprendieron a hacer algo, como les decía, sistemáticamente coherente, y fue despilfarrar, derrochar, destruir lo que tenían a su alrededor. Tanto así que al cierre de la edición del día de hoy, Infobae de Argentina nos trae un titular que dice: PDVSA, es decir, Petróleos de Venezuela, la empresa que produce el 97% de los dólares que ingresan a Venezuela. Casi 10 de los 10 dólares que ingresan al país entran por vía de Petróleos de Venezuela, la estatal petrolera venezolana. Bueno, PDVSA perdió 130.000 millones de dólares en los 19 años de régimen chavista. Escuchen el monto: 130.000 millones de dólares en los 19 años de régimen chavista. Esto lo confirmó el diputado y miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo del Parlamento Nacional, Elías Mata, y leo esta nota especial de Infobae de Argentina. El opositor explicó que en estas casi 2 décadas se ha dejado de producir al 1.8 millones de barriles de petróleo, lo que supone pérdidas cercanas a los 130.000 millones de dólares. Y aquí estamos hablando solamente al dejar de producir estos 1.8 millones de barriles diarios de petróleo. No estamos hablando de desmontaje tecnológico, de la destrucción operativa de la planta, que eso le suma quién sabe cuántos miles o decenas de miles de millones de dólares más. Según afirmó para El Impulso, solo en PDVSA Occidente, tras la expropiación, se dejaron de producir 575.000 barriles de petróleo, lo cual representa una pérdida en dólares superior a los 30.000 millones de dólares. Y ya voy a incorporar los comentarios que ustedes nos están haciendo. Todos bienvenidos, les invito, vamos a enriquecer la discusión a partir de esta introducción. Nos vamos a debatir las ideas. Detalló que según el último informe de la empresa KPMG sobre PDVSA en el año 2016, la estatal petrolera perdió cerca de 10.936 millones de dólares. PDVSA es una empresa quebrada, una realidad que ya conocemos, una empresa que no está dando recursos al Estado, y lamentablemente eso es parte de la crisis que estamos viviendo, porque el petróleo genera, como les había comentado, el 97% de las divisas que ingresan al país, según denunció. Mata afirmó igualmente que además de la caída de la producción petrolera, la inflación acumulada y la depreciación de la moneda hacen aún más dramática la realidad de los venezolanos. Esto ha destruido la clase media, por ello vemos que el parque automotor está paralizado y las casas se están deteriorando y vemos cómo la gente huye del país. Nadie soporta una inflación de tal magnitud. Y cierra esta nota diciéndonos: la inflación diaria en Venezuela es de 2.4%. Escúchenlo bien. La inflación diaria, no estoy hablando de meses, de semanas, la inflación diaria en Venezuela es está calculada en el 2.4%, y el índice acumulado de lo que va de año es de 1.995%. De seguir este ritmo, la inflación acumulada para el final del año puede ser mayor a 300.000%. Bajo estos esquemas que se manejan actualmente. Bueno, es una realidad. El régimen venezolano se encargó, nosotros fuimos testigos, yo vengo del sur del país y vimos cómo tomaron la industria pesada venezolana, la nacionalizaron y la destruyeron. ¿Saben por qué? Porque se encargaron a través del nepotismo de colocar individuos, familiares, amigos, etcétera, o a quienes se les debía favores en puestos claves de la administración de las principales empresas que ingresaban los recursos al país, y por lo tanto fueron destruidas. ¿Por qué? Porque no existía el conocimiento técnico, el conocimiento profesional, las competencias específicas para poder operar, dirigir y presidir este tipo de instituciones tan importantes y tan sensibles para el país. Eso constituye una traición a la patria. Para el que no se ha dado cuenta, el que hayan nacionalizado las empresas del Estado y las hayan entregado al primer loco que apareciera por el frente, eso constituye traición a la patria. ¿Y por qué constituye traición a la patria? Bueno, pues porque sencillamente han destruido las fuentes, pocas y escasas fuentes de ingresos con las que contábamos los venezolanos para poder mantener el país a flote. Esto tiene un nombre y apellido: revolución del siglo XXI, revolución chavista, revolución bolivariana, lo que usted quiera decir. Son los responsables de lo que ocurre hoy día y lo que ha venido ocurriendo
poco a poco hasta llegar a lo que hemos llegado hoy. Lo que es lamentable es que pareciera que aún nos falta caer mucho más bajo de lo que ya hemos caído. Hace 5 años atrás aún vivía en Venezuela y decía imposible que ocurra algo más de lo que ha ocurrido. Pues cada día, con el pasar del tiempo, ha sido peor que el día anterior. Una mujer que salga embarazada en Venezuela, sabe que ahora se tiene que buscar una matrona, una mujer de estas de hace siglo y medio, que se encargaba de acompañarte a dar a luz en una tina en la casa, cuando se utilizaban velas y frazadas calientes, cuando no existía tecnología. Bueno, las tienen que ubicar, y ustedes saben por qué. Porque un hospital corre altísimo riesgo de morir por infecciones, por no tener los recursos necesarios. Y no solo hablando del hospital, aquel que quiera irse a una clínica, como cualquier mortal en Venezuela hace 5 o 10 años se podía dar a luz una cesárea en una clínica, pues tiene que pagar. Y tengo el conocimiento de causa porque hace apenas una semana tuvimos oportunidad de conocer un caso, casi 1.000 millones de bolívares. Y un individuo promedio te gana 5 millones para ponerlo un poco más gordo. Confírmeme, ¿en cuánto está en este momento el sueldo mínimo? Vamos a subirlo. Vamos a asumir que está cerca de los 5 millones de bolívares. Cosa que no es cierta. ¿Por qué no es cierta? Porque estoy hablando del sueldo o el salario más el ticket de alimentación. Pero el ticket de alimentación no te sirve, como siempre lo digo, para comprar una goma, una llanta, un caucho, una batería, reparar el carro, ¿no? Pues te sirve solo y exclusivamente para comprar productos que tampoco existen en los anaqueles del mercado. Pero entonces fíjense, se destruye la empresa petrolera al punto en el que ya se ha calculado la pérdida en concreto por 130.000 millones de dólares. Se destruye la empresa pesada, luego se van a la empresa, al agro, y aquí tenemos a Arsenia Prieto de testigo que está conectada. Comienzan a expropiar los hatos, los centros ganaderos, de agricultura, asumiendo que había latifundio, que había control absoluto, oligárquico de la tierra y que había que democratizarla y entregarla a los campesinos que habían sido oprimidos durante años. Bueno, ¿dónde está el resultado? El resultado son lotes baldíos, destruidos. No quedó nada en una tierra que muy probablemente hasta se haya convertido en infértil por no manejar los tratamientos que se tenían que manejar. Eso fue lo que ocurrió en el país. Gran parte de lo que consumíamos hace 10 años atrás ni siquiera se importaba. Lo producíamos en Venezuela sin ningún problema. La electricidad la exportábamos al al norte de Brasil y también de Colombia. El agua, que es un recurso que casi ya ni llega en Venezuela, pues lo teníamos. Yo recuerdo salir a la ventana de casa y ver 2 grandes ríos como el Caroní y el Orinoco. Bueno, pero los sistemas de bombeo, los sistemas de purificación, todo está destruido. Y no es por plantear una visión fatalista de las cosas, es porque es lo que está ocurriendo. Si no, vayan al sur de Venezuela nuevamente, a Macagua, un emporio industrial hidroeléctrico espectacular, y vean cómo ha quedado destruido. ¿Y quién lo destruyó? ¿Trump? ¿Obama? ¿Peña Nieto? ¿Santos? ¿Uribe? No. Lo destruyó el régimen de Nicolás Maduro y el régimen de Hugo Chávez. No hay otra respuesta para tal fin. No existe otra posibilidad ante tal efecto. Entonces estamos hablando de lo macro a lo micro, porque cuando entremos a lo micro va a ser peor la discusión. ¿Y por qué digo que va a ser peor? Porque vamos a hablar de los sueldos y salarios y vamos a compararlo con la burla que le han propinado al pueblo venezolano con este aumento que lo que pretende es comprar voluntades a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un claro llamado a lo que es inevitable. El régimen venezolano va a caer. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a caer. Y por eso es que está tan desesperado y la intención es tan fuerte en aumentar descarada y grotescamente los sueldos de estos individuos que pasan a valer 10, 20, 100 veces más de lo que te puede ganar en promedio cualquier profesional en Venezuela. Y vamos a hacer el contraste entre lo que te gana un militar y lo que te gana un médico, lo que te gana una enfermera. ¿Qué vale más?
¿Qué es más útil para el país? ¿Qué necesitamos más en este preciso instante? Son las preguntas que nos hacemos y nos damos cuenta que hay una bifurcación en el camino donde lo que necesita el pueblo no es lo que necesita el régimen. Y el mejor ejemplo es que los aumentos no están ni en la educación, ni en la salud, ni en la seguridad. Los aumentos están concentrados en mantener al régimen de pie, y la única manera de mantenerlo a pie es seguir comprando voluntades, uno con el miedo y el terror y otro con dinero. Me hace recordar aquella frase de Pablo Escobar: o plata o plomo. Se parece muchísimo a aquella frase del jefe del cartel de Medellín a lo que aplica hoy día Venezuela. Pero bueno, no me quiero quedar hablando solo. Voy a incorporar, ahora sí están viendo todos los comentarios a través de YouTube. Vamos a incorporarlos todos, así que voy un poco para arriba, que no se nos escape nada. Ok, estamos por acá. Elena dice: sobrevivirán como hemos hecho los cubanos 20 años más, pero reconozco que los venezolanos están peor. Andrés dice guacharacos. Sí, correcto, me dio mucha risa, pues allá donde tú eres en Bolívar no hay guacharacos. Estos pájaros son más de Caracas, Miranda, donde llueve mucho, nos aclara Andrés Martínez. Gracias, Andrés. Dice Elena: toda la vida ambos gobiernos, por supuesto refiriéndose a Cuba y a Venezuela. A Elena sabe de lo que está hablando y siempre se los comento en el programa. Repito, toda la vida ambos gobiernos se burlaron del bloqueo. Muchos de quienes saben mucho más que yo dicen que el bloqueo fue una especie de acuerdo entre ambos gobiernos. Yo no lo dudo. Toti Casanova, bienvenido Toti, un honor tenerte acá en tu casa. Dice: la historia se repite, lo mismo que Cuba, sin duda. Israel Heredia, no sé si aún Israel está en Rusia 2018, si ya está de regreso. Qué buen papel de nuestra querida Colombia, debió haber pasado cuartos de finales. Lamentándolo mucho, el destino no los benefició, pero aquí estamos para recibirte con todo el cariño. Pronto tendremos a Israel Heredia, que estuvo de corresponsal en Rusia 2018 en los partidos de la FIFA. Lo vamos a tener aquí sentado a mi lado para que nos hable de la experiencia del Mundial. Toti dice: bueno, fíjense, justamente, ¿no? Todo es culpa del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, parte de lo que siempre se repite, se cacarea. Guillermo Piñate, Sergio Restrepo, también un abrazo a mi gran colega colombiano. Andrés dice: a Trump no le interesa mucho Venezuela todavía. Trump tiene graves problemas en su gobierno que lo mantienen bien ocupado. Ivonne Aristigueta no podría faltar. Andrés dice de las filtraciones en el aeropuerto de Maiquetía. Bueno, sí, Andrés, pero eso no es el aeropuerto de Maiquetía. Ese fue el aeropuerto de Puerto Ordaz, donde vengo yo, donde se vieron esas filtraciones. Sergio Novelli cometió el error de colocar que era el aeropuerto de Maiquetía. No, fue al sur de Venezuela, pero en todo el país ocurre este tipo de situaciones, así que no me sorprendería que también ocurra en Caracas. Tita de Moncada, también mi querida Tita. Albani dice: nacionalizado, será embolsillado. Un buen punto. Mar Hernández también, que nos acompaña desde Nueva York. Andrés dice: ¿y qué opinas del Esequibo? Guayana se lo va a robar y Maduro ni pío. Bueno, pero es que por supuesto aquí la negligencia ha sido no solamente Maduro, de Chávez y de la mayoría de los gobiernos del país anteriores. El Esequibo está perdido hace rato. Como quisiera que no fuese esa la realidad, pero si al caso vamos a ver quiénes tienen asentamientos, quienes residen allí, quienes están explotando la tierra. Hay una realidad que es prácticamente irreversible. Marcos Cartoloni dice: comadronas, sí se llaman, correcto. Andrés dice: imagínate, aquí en Estados Unidos te operan y te mandan bien rápido a casa, pues el riesgo de las bacterias es alto. ¿Cómo será en Venezuela, que los hospitales están infectados de todo y sin productos de limpieza y sin materiales? Pues claro que la gente prefiere dar a luz en su casa. Y es que, Andrés, no solamente esto, es que además ni siquiera aire acondicionado hay en la mayoría de los hospitales. Imagínate lo que esto significa. La necesidad de tener estos espacios adecuados con bajísimas temperaturas tiene que ver con el control de las bacterias. Ya en Venezuela ni siquiera se va la luz y tienen que operar con un teléfono, la linterna del teléfono y a punta de bisturí. Eso está ocurriendo en Venezuela, no es mentira, no es, insisto, no es un país en guerra del Medio Oriente, es un país que está aquí en nuestro continente, en pleno siglo XXI, que nada en petróleo y que se está muriendo, se está picando a pedazos. A ver, Marcos Bartoloni dice: ni te cuento de la generación eléctrica, sin duda. Arsenia dice: así mismo fue y lo arruinaron todo, no queda nada. Qué dolor da ver eso. Albani Montilva nos dice: los gatos expropiados, que tenía mucho trabajo para mantenerlos, ahora son baldíos y pues un total olvido. Pero esos que tenía helipuertos y toda la tecnología al día, esos son las mejores mansiones de hacienda de estos ladrones. Marcos nos dice: ya
yo trabajaba, me imagino, en Edelca, al igual que muchos de mis compañeros, todos profesionales calificados y con entrega, y todos huimos de este proceso. Y fíjense, Marcos, gracias por la confianza en compartir tu experiencia. Ese es un caso particular, el de Edelca. Los que no conocen Edelca, fue una gran empresa hidroeléctrica al sur de Venezuela que luego la obligaron a convertirse en Corpoelect. Toda una filosofía de gestión, un desarrollo comunicacional y corporativo increíble. Era un sueño para los que vivíamos al sur de Venezuela siquiera trabajar en Edelca, que le pertenecía al Estado venezolano. Era boyante, fructífera, sus trabajadores tenían la oportunidad de tener la seguridad laboral, jurídica, desarrollo social, personal. Era un sueño siquiera trabajar en Edelca. Poco a poco comenzaron a cambiarle las cabezas, los jefes de aquellos que sí tenían meritocracia, de aquellos que sí tenían las condiciones, y esas cabezas nuevas que colocaron eran unos ineptos que solo se dedicaron a hacer politiquería barata al mejor estilo del régimen venezolano, sin importarle que se destruyera la realidad. Comenzaron a quitar presupuestos para mantenimiento y desviarlo para otros fines. Comenzaron, por ejemplo, a desviar la atención de los trabajadores. Imagínense un técnico que tenía que estar enfrente, un operador enfrente de máquinas concretas para que pudiese mantenerse de manera coherente la operatividad. No, lo sacaban para vender pollos en un mercal ambulante o para ir a visitar una comunidad. Señores, no es que no se pueda ir a visitar, pero para eso existen departamentos corporativos que se encargan de acción social, por ejemplo. No, pues resulta que ellos, en detrimento de las operaciones y de la productividad, comenzaron a sacar a su gente para ganar a través del populismo, el beneplácito del pueblo. ¿Qué pasó hoy día? Aquí está la cosecha que se ha recogido. Como decíamos y lo decimos aún, pan para hoy, hambre para mañana. El problema está en que el mañana llegó y es justamente lo que se está viviendo hoy en Venezuela. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan. La segunda parte, sigo incorporando todos los comentarios que ustedes nos están colocando a través de las redes. Nos vamos al tema del contraste de los sueldos y salarios de la Fuerza Armada Nacional contra la de los profesionales venezolanos. Y continúen comentando con nosotros sus experiencias, sobre todo aquellos que se puedan encontrar en Venezuela. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 704.